Queridos hermanos y amigos, qué alegría poder abordar un nuevo trimestre de la lección de la escuela sabática. Y este trimestre vamos a profundizar en el libro de Éxodo. Por eso, durante las próximas 13 semanas nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de este maravilloso libro. Pero este viaje no es solo un repaso histórico o literario, es un viaje espiritual profundamente actual. Porque el mismo Dios que escuchó el clamor de su pueblo y los liberó de la esclavitud, ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo, sigue librándonos hoy de cualquier esclavitud. Sigue abriendo caminos imposibles al ojo humano. Por eso, bienvenido, bienvenida a un repaso más de la escuela sabática. Y en esta oportunidad vamos a abordar la lección número 1, que lleva como título Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Acompáñeme a través de una oración poder abordar este importantísimo trimestre de estudio. Oremos. Querido Padre, gracias por esta oportunidad. Te suplicamos humildemente que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que podamos recibir estas lecciones prácticas para nuestra vida y podamos sentir el deseo, la voluntad de obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué decir del texto a memorizar registrado en el libro de Éxodo, el capítulo 2, versículos 23 al 25? Meditemos juntos en lo que dice. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. ¿Qué sería la Biblia sin el libro de Éxodo? El libro de Éxodo no es solamente un libro lleno de relatos que ocurrieron en la historia, sino un libro donde se muestra el poder de Dios. Ese mismo poder que está al alcance tuyo y mío. Éxodo no es solamente entonces una historia de un pueblo o de un profeta llamado Moisés. Es la historia del Dios que liberta, el Dios que cumple su pacto, pero también cumple sus promesas. El Dios que escucha el clamor de sus hijos cuando están en angustia. El Dios que no se cansa de salvar, aunque nosotros a menudo sí nos cansemos de confiar. El libro de Éxodo fue la redención en sombra, la gracia actuando antes de que entendiéramos siquiera el concepto de misericordia. Es la mano de Dios extendida, dispuesta para librar y salvar. Por lo tanto, este trimestre nos ayudará a comprender un Dios que nos entiende, pero también un Dios que nos ayuda en medio de cualquier tribulación. Veremos durante el desarrollo de semana tras semana que Dios actuó con poder, pero también con ternura y amor por su pueblo. Y lo mismo está dispuesto a hacer hoy. El brazo extendido de Dios no fue solo para castigar a los opresores de su pueblo, sino también para abrazar a un pueblo que está en tribulación, un pueblo que está humillado por las diferentes circunstancias, un pueblo que se encuentra esclavizado no solo por Faraón, sino también por sus miedos, por sus dudas, pero también por su falta de fe. ¿Por qué es tan importante este libro para nosotros hoy? Porque quizás estamos nosotros en la misma condición. Estamos llenos de miedos, estamos atravesando circunstancias difíciles, estamos envueltos en pecado, estamos gimiendo a Dios y pareciera que Él no escucha. Por eso a través de este trimestre vamos a ver que ese Dios que estuvo dispuesto a obrar en el pasado también lo está en el presente. A medida que pase el desarrollo del trimestre de estudio, veremos y descubriremos que Dios no ha cambiado, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Todavía Dios está interesado en estar cerca a nosotros. No porque seamos perfectos o porque lo merezcamos, sino porque sencillamente el combustible que motiva a Dios es el amor.
Y por más de que hagamos lo que hagamos, Dios nunca dejará de amarnos. Pues su mayor anhelo no es solo sacarnos en este tiempo de Egipto, de este mundo, sino guiarnos hasta una relación real con Él, una relación íntima, una relación transformadora, hasta llegar al reino de los cielos. Si Dios tuvo el propósito de sacar a su pueblo de Egipto para llevarlo a Canaán terrenal, hoy día sigue teniendo el propósito con nosotros de sacarnos de Egipto, de este mundo, para llevarnos a la Canaán celestial. Pero antes de que esto sea una realidad, debemos mirar lo que dice 1 Corintios 10, versículo 11, el cual relata estas cosas que le sucedieron al pueblo de Israel. Son un ejemplo y fueron escritas para advertencia nuestra. Y dicen por ahí, soldado advertido no muere en guerra. Tenemos que prestar atención a esa historia del Éxodo, a la historia del pueblo de Israel, para que nosotros no cometamos los mismos errores, pero sobre todo para que dejemos actuar a Dios en nuestras vidas. Así que la historia del Éxodo comienza en tonos oscuros y amargos, pues encontramos que el pueblo de Dios se encontraba oprimido, se encontraba silenciado. Un enemigo que parece invencible los tenía en opresión. Sin embargo, detrás del silencio de los cielos hay un Dios que ve, que oye y que no olvida. Por eso esta semana, en esta primera lección del trimestre, contemplaremos el escenario en el que surgió Moisés, el gran libertador, el líder que Dios usaría para cambiar la historia. Pero más que una biografía de Moisés, el relato de esta semana es una poderosa declaración sobre quién es nuestro Dios cuando atravesamos la opresión, la injusticia y cuando pareciera que el silencio nos ahoga. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando la amargura invade el alma, esta lección cae anillo al dedo. Por eso empecemos mostrando la primera parte de la lección. Esta primera parte de la lección enfatiza que Dios no olvida a su pueblo, hermanos. Acompáñenme a comprobar esto en el libro de Éxodo, el capítulo 1, el versículo 8. Mira lo que dice. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. En otras palabras, diríamos que la opresión del pueblo empezó cuando se levantó un faraón que no conocía a José. Pues el faraón que sí lo conocía ya había muerto. Ya no eran bienvenidos los israelitas, ni tampoco la familia de José. Ya las obras de José no eran admiradas por el nuevo faraón, sino que más bien este nuevo faraón se llenó de envidia, se llenó también de celos y amargura inundó su corazón. Y por lo tanto, quiso ahora esclavizar al pueblo que incluso en número parecía y era mayor que el pueblo egipcio. El miedo entonces se convirtió en política y la opresión en rutina. Pero mientras los egipcios afligían más al pueblo, más ellos se multiplicaban y más ellos crecían. Por eso acompáñenme a ver lo que dice el versículo 12 de Éxodo capítulo 1. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Recordemos, mis hermanos, que cuando José había llegado con su familia a Egipto, no eran más de 70 personas. Y con el pasar del tiempo, estas 70 personas se multiplicaron de tal manera que la Biblia registra que pasaron a ser más de 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y para hacer un total aproximado, sería en promedio unos 2 millones de personas pertenecientes al pueblo de Israel. 2 millones de personas metidos esclavos en el país de Egipto. Por eso Faraón veía que ellos eran más prósperos,
Veía que ellos se multiplicaban más y Faraón empezó a sentir miedo, pero más que miedo, empezó a sentir envidia de ellos. Por tal motivo, por eso declaró la guerra contra los israelitas. Así que Faraón, en medio de esos planes malévolos, su primera forma de opresión fue de ponerles más trabajo. Pero entre más el enemigo obre, recordemos que más Dios prepara a hacer algo milagroso en favor de su pueblo. Aquí hay una gran verdad, queridos hermanos. Los planes de Dios no se detienen. Por más crueles sean las circunstancias y por más difíciles parezcan, Dios sigue obrando y sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque el faraón era el rey, aunque el faraón tenía el poder terrenal, hay un ser supremo que se llama Dios y Él es el que permite los poderes en esta tierra, pero sobre todo, Él es el gobernante supremo. Por eso si te sientes oprimido hoy, si sientes que tus oraciones no tienen respuesta, que tu situación es tan difícil, esta lección es para ti. Dios no te ha olvidado, así como no olvidaba la condición en la que se encontraba su pueblo en Egipto, tampoco Dios te ha olvidado a ti. Y así como el pueblo clamaba y gemía pidiendo auxilio a Dios, Dios espera que tú también lo hagas. Pero ten la confianza que así como Dios escuchó los gemidos de su pueblo allá en Egipto, también escuchará los tuyos. Y así como ese Dios obró milagrosamente a favor de su pueblo, también lo hará milagrosamente para ti. Así que aunque pasaron cientos de años de esclavitud, Dios estaba preparando todo para su liberación. Por eso aquí viene la segunda parte de esta lección. Dios toma como sus instrumentos a personas menos imaginadas, las parteras. Sí, aquellas mujeres dedicadas a recibir los bebés de aquellas madres que daban a luz sus hijos. Y es que, hermanos, en una cultura dominada por hombres, Dios utilizar a dos mujeres, eso es de admirar. Eso muestra que Dios se da la tarea de utilizar a quien Él quiere utilizar, pero sobre todo a personas sinceras de corazón, como estas mujeres parteras, que eran mujeres valientes llamadas Cifra y Fúa. Estas parteras hebreas que temían a Dios, respetaban y obedecían a Dios, lo colocaron a Él en primer lugar antes de lo que dijera el mismo faraón. Estas parteras no sabían nada de teología, pero sabían que matar era pecado. Y esa era la orden del faraón, que se matara a todo niño, a todo bebé varón. Pero ellas, sabiendo que esto iba en contra de la voluntad de Dios, no lo hicieron. Obedecieron a Dios por encima de obedecer al ser humano, por más poder que tenga. Ay, hermanos, qué lección tan maravillosa. Cuando tú y yo obedecemos a Dios antes que a los hombres, por más difícil sea la situación, Dios nos va a usar. Seremos de bendición para otras personas como estas mujeres parteras. Pero esto también muestra que Dios nunca pierde el control, hermanos. Y que aunque a veces parezca que Dios no responde, aunque parece que Dios permite tanto mal, tanto daño para nosotros, sus hijos, el silencio de Dios no significa inacción. Ojo con eso. El silencio de Dios no significa inacción, ni mucho menos olvido. No importa la dura situación que estemos viviendo, ya Dios está ejecutando la solución sin que nosotros nos demos cuenta. Así ocurrió con las parteras, hermanos. ¿Quién iba a pensar que Dios las iría a utilizar a ellas en el plan de liberación que Él estaba ejecutando? Y sin que el pueblo se diera cuenta, ya Dios empezaba a armar el rompecabezas de la gran liberación de su pueblo. Por eso, hermanos, aunque no entendamos por qué nos sucede lo que nos sucede, por qué atravesamos esas circunstancias difíciles, el pueblo no sabía lo que Dios estaba haciendo.
El pueblo ni sospechaba que Dios empezaba a utilizar a unas mujeres que, aunque no significaban nada en la sociedad, para Dios sí significaban mucho. Y para Dios, estas mujeres pasaron a ser sus instrumentos. Lo mismo Dios está haciendo hoy. Sin que sospechemos qué está haciendo Dios, Dios está moviendo sus palitos. Dios está colocando las fichas del rompecabezas donde deben estar. Y aunque no nos demos cuenta, tenemos que seguir clamando a Dios. Tenemos que seguir suplicando por su ayuda. Por eso me gusta esta parte de la lección, cuando refiere lo que dice el Salmo 50, el versículo 15. Mire lo que dice. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¡Qué lindo! El Señor nos está pidiendo que en medio de la angustia le invoquemos, le clamemos, le pidamos ayuda. Y así como Dios obró en su pueblo en el pasado, lo sigue haciendo hoy y te librará también. Pero hay algo más que resaltar en esta primera parte de la lección. Y es que notemos que quien hace la voluntad del diablo pasa al anonimato y pasa al olvido. ¿Por qué razón? Por ejemplo, el mismo Faraón. La Biblia no registra ni siquiera su nombre. Y este Faraón, aunque tuvo poder, aunque fue reconocido en su tiempo por quienes le rodeaban, este hombre pasó al olvido. Ni siquiera se sabe de su nombre. Pero no así ocurre con quien hace la voluntad de Dios. Pues los nombres de las parteras, de aquellas mujeres que estaban aparentemente en el anonimato, pero hicieron la voluntad de Dios, estas mujeres aún hoy día se predica de ellas. Aún hoy día se narra la historia de cómo ellas fueron instrumentos de Dios. Y sus nombres son Cifra y Fúa. Así es, Cifra y Fúa. Ellas, sus nombres quedaron inmortalizados y siempre se les recordará como instrumentos en las manos de Dios. Por lo tanto, hermanos, hacer la voluntad de Dios traerá resultados no solo aquí en la tierra y ahora, sino sobre todo trascenderá para el reino de los cielos. Pero también vale la pena decir que dejar de hacer la voluntad de Dios y solamente concentrarnos en este mundo nos llevará a ser como Faraón. Seremos anónimos y pasaremos al olvido. Así que en la situación más difícil no dudes en obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso hicieron las parteras en Egipto. Obedecieron a Dios antes que al mismo Faraón. Ahora pasemos a la tercera parte de la lección de esta semana, hermanos. Y es acerca del nacimiento de Moisés. Y es que en medio de la muerte, en medio de ese decreto de Faraón de matar a todos los bebés, nació la vida, nació Moisés, un niño perfecto, un niño top, un niño bueno, un niño que pasó a ser el instrumento también en las manos de Dios. Notemos que Dios liberó al mismo Moisés de la muerte. Él, conforme al decreto de Faraón, iba a morir, pero Dios lo libró. ¿Piensas que tu situación es tan difícil que no hay nada que hacer? Bueno, en el tiempo de Faraón, todas las madres que iban a dar a luz no veían otra solución. Estaban resignadas a que sus hijos, si eran varones, morirían. No había opción. Ese era el destino, morir. Pero en el caso de Moisés, la madre de Moisés vio la mano de Dios. Y así como ella vio la mano de Dios, tú también lo puedes ver. Tú también puedes ser beneficiado, beneficiada por la mano de Dios, el poder de Dios. Así que Dios liberó de la misma muerte al mismo Moisés. Pero ojo, con un propósito, para convertirlo en el gran caudillo libertador de su propio pueblo. Eso quiere decir, hermanos, que tú y yo tenemos un propósito aquí. Si Dios nos liberta de la esclavitud del pecado, si Dios nos ayuda en las diferentes situaciones de la vida, es porque Él tiene un propósito para con nosotros.
¿Le has preguntado a Dios cuál es el propósito de tu existencia? ¿Para qué vives? ¿Para qué existes? ¿Qué estás haciendo en la obra de Dios? Ojo, tenemos un motivo de vivir en esta tierra y es para servir, para adorar, para ser útiles en las manos de Dios. Nunca lo olvidemos. ¿Quién iba a pensar, hermanos, que un nacimiento en tan terribles circunstancias, en las amenazas de muerte, llegaría a ser el escenario para que Dios escogiera a un niño indefenso para una labor tan grande y poderosa? Dios obra de principio a fin, mis hermanos. Moisés fue preservado por la fe de su madre, la astucia de su hermana, pero también y ante todo, la providencia de un Dios de amor lleno de misericordia, que lo colocó en los brazos de la hija del hombre más poderoso de ese tiempo, la hija del mismo faraón de Egipto. Y aquí tengo que resaltar algo más. Lo que Faraón quería destruir, lo que el diablo quería ejecutar a través de Faraón, Dios lo puso en la misma casa del mismo Faraón. ¡Qué tremendo, hermanos! Faraón se propuso destruir aquel prometido libertador que traería libertad para el pueblo de Israel. Pero qué curioso, aquel que quería destruir estuvo bajo su propio techo. Así obra Dios, hermanos, de maneras que no entendemos. Y aunque el maligno ya tenga sus planes para destruirnos, para desanimarnos, y aunque nosotros no veamos salida alguna, Dios sí la tiene. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos, hermanos, que Dios incluso puede usar al mismo Satanás en sus propósitos, reflejando su gloria y su poder. Nuestra tarea es confiar y permanecer fieles. Pues cuando el bebé Moisés fue puesto en la canasta y arrojado al río Nilo, el mismo Dios con sus ángeles estaba guardándolo y estaba protegiéndolo. Ese mismo Dios, hermanos, está tomando nuestras vidas, nuestras situaciones, nuestras crisis, nuestros problemas, y Él mismo está guardándonos en este río que se llama el río de la vida, pero también el río de la tentación, el río de la maldad. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Debes reclamar esas promesas, pero también debes confiar en ellas. Cuando Moisés es puesto en esa canasta, es poco lo que sabemos acerca de él y sus primeros años de vida. Tras ser salvado milagrosamente, Moisés vivió sus primeros 12 años con su familia original y recibió la mejor educación egipcia. Y esa educación era con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. Eso lo muestra Patriarcas y Profetas, la página 245. Pero analicemos lo siguiente también, hermanos. Gran parte de esa educación que recibió Moisés realmente resultó inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba. Aunque él se preparó en la mejor universidad de la época, con los mejores maestros, y aunque humanamente estaban los planes de que él fuera el próximo faraón, todo lo que él recibió en su infancia y en su adolescencia realmente no sirvió de nada. Porque lo que realmente importa, hermanos, es el conocimiento que tú y yo tengamos de Dios y de su plan de la salvación. Lo que verdaderamente importa es que conozcamos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿De qué me sirve prepararme en esta tierra? Obtener los bienes que quiera. ¿De qué me sirve tener mi nombre siendo reconocido si realmente nada de eso valdrá la pena cuando Cristo venga? Porque lo que sí vale la pena es lo que nosotros hagamos en pro de buscar la vida eterna. ¿Cuántas cosas entonces aprendidas de este mundo no servirán de nada realmente cuando el Señor venga por segunda vez? Si hay algo que nos está deteniendo,
si hay algo que está ocupando el lugar de Dios, es hora de reflexionar, hermanos. Y así como en el caso de Moisés, de nada sirvió los planes humanos, porque por encima de ellos se vio reflejado los planes de Dios. Y cuando los planes de Dios se ven truncados, se ven limitados por planes humanos, ojo, corremos peligro. Es mejor buscar el reino de Dios primero, antes que cualquier cosa de este mundo. Y ahora pasemos a la cuarta y última parte de la lección de esta semana. Y es la parte que enfoca que cuando los planes nuestros son cambiados por los planes divinos, nuestra vida recobra sentido a pesar de los errores que hayamos cometido. Pues Moisés pensó que podía por su propio método, con sus propias fuerzas, con su inteligencia, liberar al pueblo de Israel. Y por eso, un día observó que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos. Él sintió ira y fue y lo mató. Pero fruto de ese asesinato, Moisés tuvo que huir de aquel lugar. Así que Moisés pasó de príncipe a pastor. Los planes humanos de llegar a ser el sucesor de Faraón cambiaron. Y ese cambio fue de la noche a la mañana. Y así ocurre en la vida, hermanos. Quizás nosotros tenemos planes y quizás son planes buenos, pero nunca nos olvidemos que cuando un plan, aunque sea bueno, reemplaza o obstaculiza los planes de Dios, aunque sean buenos, no sirven de nada. Y Dios en su misericordia nos ama tanto que permite aquellas cosas que sucedan en nuestra vida para llamar nuestra atención. Los planes pueden cambiar de la noche a la mañana. No nos afanemos si de repente viene una crisis y nos bota al suelo. No nos afanemos si de repente la pérdida de un ser amado, la pérdida de un negocio, la pérdida de la misma salud nos agobia. No, porque detrás de todo eso Dios tiene un plan. Moisés estaba afanado. Moisés estaba angustiado y por eso huyó. Quizás en su huida estaba pensando, las embarré feo. No merezco ni siquiera vivir. Soy hombre muerto. Pero él no se imaginaba lo que Dios estaba planeando. Dios no había terminado su obra en él. Así también Dios no ha terminado su obra en nosotros, hermanos. Es por eso que en los próximos 40 años de la vida de Moisés serían la verdadera universidad de la vida. La verdadera universidad del propósito de existencia. El desierto sería su aula de clase. Y miren, hermanos, no hay mejor universidad que el desierto de la vida. En el desierto de la vida, cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis, cuando vienen los rechazos, cuando la parte financiera se va como agua entre las manos, cuando los sueños se esfuman como el humo ascendiendo, es allí donde Dios puede resurgir sus planes en nuestra vida. Por eso, si estás en una situación difícil o si vas a pasar por alguna de ellas, no nos olvidemos de la historia de Moisés. Él creía que ya era su fin por haber cometido ese grave error. Pero Dios, recordemos, todo lo transforma para bendición. Por eso cuando Moisés huyó al desierto, él huía martirizado por un pasado oscuro, pero no se imaginaba que Dios lo estaba esperando con un futuro esperanzador. Lo mismo nosotros. Asimismo, hoy, la crisis, el problema, el error o la mala decisión que hayamos tomado nos hace quizás huir y nos hace creer que no hay ninguna solución. Creemos entonces que el castigo vendrá y que todo nos saldrá mal. Pero debemos recordar que ese mismo Dios que transformó la terrible pesadilla de Moisés y la transformó en bendición, también lo hará en nosotros y por nosotros. ¿Cuántos dicen amén por esto? Solo espera y verás la mano de Dios. Moisés vivió en total 120 años. Así lo registra Deuteronomio 34:7.
Y su vida puede dividirse realmente en 3 grandes etapas. Y 3 etapas, cada una de 40 años. Vemos que los primeros 40 años de la vida de Moisés lo pasó en la comodidad y en los planes humanos en Egipto. Los próximos 40 años los pasó en el desierto, la universidad de la vida, cuidando ovejas, pero con miedo y atemorizado de lo que Faraón pudiera hacerle. Así que estos siguientes 40 años de la vida de Moisés, él los pasó en casa de Jetro, en Madián. Sin embargo, son los últimos 40 años los que ocupan la mayor parte de los libros de Moisés. La mejor y más grande historia que se conoce de Moisés no fueron sus primeros 40 años, no fueron sus siguientes 40 años para completar 80 años de vida, no, sino su último cuarto de hora. Sus últimos 40 años de vida fueron los más importantes en la vida de Moisés. Y estos años narran la historia del llamado divino hecho a Israel para que diera testimonio acerca de quién y cómo es Dios, de su naturaleza, de su carácter, a un mundo sumido en la idolatría. Estos últimos 40 años fueron la oportunidad para que Él fuese restaurado, para que Él fuese utilizado por Dios y para que Él fuese y se convirtiera en el gran libertador del pueblo de Israel. ¿Saben qué me indica esto? De que no importa cuánto tiempo de nuestra vida haya transcurrido, no importa cuántos errores hayamos cometido, no importa cuántas oportunidades despreciamos, si hoy nuestra vida se pone en las manos de Dios, estos años que vienen, estos años que vendrán en las manos de Dios, siendo útiles para Él, serán los más gloriosos y los más importantes años de nuestra vida. Debes creer que los planes de Dios pueden hacerse realidad aún en la etapa última de nuestra existencia. Eso le ocurrió a Moisés y por eso no perdamos la fe y sigamos perseverando, hermanos. Y aún si nosotros hemos caído, recordemos, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Nosotros podemos levantarnos sin importar cuál haya sido la situación en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos tener la fe que Él nos perdona, así como perdonó a Moisés. Debemos tener la confianza que Él nos restaura, así como restauró a Moisés. Y tenemos que tener la esperanza de que Él nos usará poderosamente, así como usó también a Moisés. Esta lección termina mostrando a un Dios que oye, un Dios que ve, pero también un Dios que obra a su debido tiempo en favor de sus hijos. Y ese Dios no está muerto, hermanos. Él sigue viviendo y sigue reinando en el universo, pero también en este mundo por los siglos de los siglos. Es por eso que ya para concluir este repaso general de la lección, quiero invitarte a que reflexiones en las siguientes preguntas. Pon mucha atención a estas preguntas. A medida que las vaya diciendo, te invito a que vayas reflexionando. ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo como esclavo? Vuelvo a repetir. ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo como esclavo y necesitas la intervención divina? Dile a Dios en oración cuáles son esas áreas e implora, gime pidiendo ayuda a Dios como los israelitas hacían. Pregunta número 2 para meditar. ¿En qué momentos necesitamos confiar en que Dios sigue obrando? Vuelvo a preguntar, ¿en qué momentos necesitamos confiar en que Dios sigue obrando, aunque quizás no lo veamos, aunque quizás parezca que Él está en silencio? Pregunta número 3. ¿Qué debo hacer si he cometido un error y estoy huyendo a las consecuencias del mismo? ¿Qué debo hacer?
¿Qué debes hacer si eres de las personas que ha cometido un error y crees que es un error grave? Y quizás así lo sea. Y por lo tanto estás huyendo de Dios. Estás huyendo de los planes de Dios, como Moisés lo hacía. ¿Qué debes hacer? Haz un alto en tu camino. Póstrate. Pídele a Dios ayuda. Pídele perdón. Y siente la restauración que Él hará en ti. Y pregunta número 4. ¿A quién puedo animar como lo hicieron aquellas parteras? ¿A quién puedo ser de bendición con pequeños actos de fidelidad? Así como las parteras colocaron a Dios en primer lugar para traer beneficio a Moisés y a otros bebés, ¿por qué no convertirnos también en bendición para otros? Ten la bondad de escribir la respuesta que quieras a estas 4 preguntas que hemos hecho en el nombre del Señor. Y sobre todo, meditemos en cada una de ellas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en la siguiente lección, si Dios lo permite. Recordemos, hermanos, Maranata, Cristo viene y por lo tanto debemos prepararnos. No olvides compartir este video con otras personas, suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho y al menos te pido que le des me gusta a este video. Nos vemos en la próxima.